Y le contaba desde el inicio del programa, en nuestro primer resumen, que hubo varias declaraciones en Estados Unidos el día de ayer que generaron noticia en torno de la relación bilateral y en específico en torno del combate al crimen organizado. Por un lado, el fiscal general de Estados Unidos en funciones, Todd Blanche, dijo que podrían venir nuevas imputaciones en contra de políticos mexicanos a partir de las declaraciones que han hecho criminales que han sido entregados a Estados Unidos y que están bajo proceso en ese país. Luego el presidente Donald Trump, en un acto con motivo del Día de las Madres, pues hablando sobre el combate al tráfico terrestre de drogas, dijo que si no lo hacían los países involucrados, y en realidad pues se trata pues solamente de México y en todo caso de Canadá, los países por los que puede llegar vía terrestre la droga a Estados Unidos, que lo va a hacer la Unión Americana. Y finalmente el área de antiterrorismo del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos pues dio a conocer su política y en términos semejantes a lo que ha dicho Trump y a la política antidrogas de Estados Unidos, pues manifiesta esa estrategia que irán en contra de los cárteles de la droga. Vamos a hablar de todo ello con Brenda Estefan, analista internacional. Brenda, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Pascal, muy buenos días. Un gusto estar en tu programa. Bueno, pues estas declaraciones y estos hechos hay que enmarcarlos, por supuesto, en la acusación que la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, se dio a conocer en contra de 10 políticos mexicanos, 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. Brenda. Sí, el gobierno de Donald Trump no descubrió ayer el fenómeno de la narcopolítica en México. Lo tiene claro desde el inicio de la administración Trump. Cada vez que quieren ejercer presión sobre nuestro país, el presidente repite que México está gobernado por los narcos y que la presidenta es una gran persona, pero que tiene miedo de este fenómeno. Entonces, lo que estamos viendo en estos días es la cristalización, digamos, de esta visión que tiene Donald Trump. Lo vemos en los documentos de política pública, en esta estrategia contra las drogas publicada al inicio de esta semana, en esta estrategia contra el terrorismo, que tienen como foco no solamente el fenómeno del crimen organizado en nuestro país, sino también atacar a las redes de cobijo político que hay para que impunemente opere en territorio mexicano el crimen organizado. Entonces, es una herramienta de presión que hay. Lo que estamos viendo es una profunda presión de parte de Washington para que se comience a desmantelar esta narcopolítica, y lo que queda claro es que si bien Trump en sus objetivos de política internacional a veces es cambiante, en los medios para lograr sus objetivos es bastante consistente, y ahí están por un lado los aranceles, el tema comercial, y por otro lado pues el uso de la fuerza, particularmente la fuerza militar. No necesariamente estamos hablando de una intervención militar masiva, pero sí de operaciones especiales, actos unilaterales que pudieran avanzar su agenda. Esto viene clarísimo en blanco y negro en las dos estrategias presentadas esta semana. Ahora, para tener el panorama completo, Brenda, creo que habría que considerar también que Trump es un hombre espectáculo, es un showman, dirían en inglés, y que esta narrativa también le sirve a él para salirse de una situación complicada que ha sido la guerra con Irán. ¿Crees que también el que de repente empiecen a aparecer muchas declaraciones, muchos hechos relacionados con el combate al narcotráfico y la relación con México tengan también que ver con eso? Sí, sin duda, Trump no atraviesa por un buen momento en términos de política interna. El galón de gasolina en la gasolinera está ya a $4.40, y pues esto Promedio, ¿no? evidentemente juega en contra, sí, en promedio, eso juega en contra pues del proyecto republicano para las intermedias. Entonces es una manera así de cambiar la conversación a un tema que es muy sensible a la sociedad estadounidense. En la presentación de la estrategia contra las drogas, la primera hoja es una carta escrita por Sarah Carter, la zarina de las drogas. Y el primer párrafo lo que dice es pues que esta estrategia está dedicada a todas las familias que hoy tienen una silla vacía en las cenas en su casa. La administración Trump sabe que el fentanilo
el fentanilo ha cobrado cientos de miles de vidas en Estados Unidos y que si bien ha bajado en los años recientes, donde tuvo un pico de 100,000 muertes por fentanilo hace algunos años y estamos ahora en niveles más cercanos a los 70,000, pero sigue siendo un fenómeno que duele a la sociedad estadounidense, independientemente de que sean demócratas o republicanos, es algo que convoca a la sociedad. Y hay quienes dicen, bueno, pero al americano de a pie, ¿qué le dice Rocha Moya? O sea, no es el hecho de que sea Rocha Moya. De hecho, ayer el fiscal general en funciones, al cual hacía alusión Todd Blanche, en estas declaraciones que da, donde dice que tal vez haya más imputaciones contra políticos mexicanos, la periodista le dice, pues, ¿qué se ha hecho? Y entonces él dice, se imputó un gobernador. No dice el nombre porque para el público estadounidense no es relevante el nombre de Rocha Moya. Lo que es relevante es que es un gobernador de un estado mexicano que está siendo acusado por Estados Unidos por cobijar al crimen organizado. Y ahí me parece que sí hay un cambio de narrativa que lo está utilizando Donald Trump. Y además hay un elemento adicional. Vemos un Donald Trump que a nivel hemisférico pues quiere tener cada vez mayor presión, presencia, mover la aguja política de acuerdo a su preferencia. Simplemente esta semana le quitó el gobierno de Estados Unidos las visas a un periódico en Costa Rica que hizo público un escándalo que afectaba al presidente costarricense que es aliado de Donald Trump. Entonces, sí estamos viendo esta presión desde la Casa Blanca para ejercer esto que que llamó un periodista del New York Times la doctrina Monroe, que le gustó mucho el nombre a Donald Trump, pero sí hay un interés de presionar a la región con temas de visas, con temas de aranceles y, como ya decíamos, la amenaza militar, bueno, que se cristalizó en el caso de Venezuela, y que más allá de que Donald Trump sea un showman, sí lo vemos con una tremenda disposición al uso de la fuerza. Es el presidente en la época contemporánea que más ataques ha hecho a más países en menos tiempo. Brenda, me gustaría que habláramos de los tres hechos que mencioné al principio de nuestra conversación. Tengo que hacer aquí una pausa y regresamos para hablar en detalle de la declaración de Trump, la declaración de Todd Blanche y de la política antiterrorista de la Casa Blanca. Si eres tan amable en aguardarnos un par de minutos, hablaremos de eso. Con todo gusto. Te agradezco mucho a Brenda Estefan, analista internacional, que me haya aguardado para continuar nuestra entrevista sobre los hechos y declaraciones que se han producido en las últimas horas relacionadas con la relación bilateral México-Estados Unidos, particularmente en el tema de las drogas. Brenda, entonces decíamos, ayer hubo tres hechos, tres declaraciones, una por parte de Donald Trump, otra por parte del fiscal general Blanche y en tercer lugar se dio a conocer la política antiterrorista, la estrategia de la política antiterrorista de la Casa Blanca. Si te parece, comencemos con Blanche, con Todd Blanche, quien dijo cosas interesantes. Dijo, por ejemplo, que a raíz de las detenciones y de las extradiciones que se ha hecho de criminales mexicanos y presuntos criminales mexicanos, ellos han dado a la Procuración de Justicia estadounidense información que ha derivado en acusaciones en contra de funcionarios mexicanos y que podrían venir más de estas. ¿Cómo lo viste? Sí, de hecho, le pregunta a la periodista cuáles van a ser las consecuencias para los políticos que encubran a los criminales, y él hace referencia al caso Rocha Moya y le pregunta al periodista si será el único, y él dice, no, seguramente habrá más. Entonces, está clarísimo que vienen otros nombres y hace él referencia al tema de que todos estos presos que fueron trasladados de México a Estados Unidos, pues como diríamos en México, están cantando, ¿no? Y entonces tienen información que les podrá permitir ampliar pues las acusaciones contra diferentes personajes políticos. Yo creo que la intención del gobierno estadounidense desde el inicio de la administración Trump ha sido buscar la cooperación o la coordinación con México. Han sido enfáticos en eso, que no querían romper la liga, que buscan que haya coordinación, pero veían que no había avances en esta agenda, ¿no? Particularmente en la agenda que tiene que ver. Evidentemente se acabó la estrategia de abrazos no balazos, hubo la entrega de estos casi 100 reos ligados al crimen organizado que estaban en cárceles mexicanas y que aparecieron prácticamente de un momento a otro en Estados Unidos, pero no había avances en cuanto a pues tratar de desmantelar esta narcopolítica. Y entonces ahí es donde ahora viene el mayor punto de presión, me parece. Bueno,
junto con esto habría que comentar lo que dijo ayer en la conferencia en Palacio Nacional la presidenta Sheinbaum, que se había enviado una carta al gobierno de Estados Unidos para preguntarle cuáles son las pruebas en contra de estos 10 mexicanos. Y más allá de que podamos discutir si el tratado de extradición prevé o no prevé este tipo de solicitudes, hay quien piensa que sí, hay quien piensa que no, pero dejando eso de lado, creo que lo que va a generar en Washington, y me interesa tu punto de vista, bueno, primero habría que decir es que no hay comunicación, digamos, confidencial entre los gobiernos. Si hay que hacer esto público, es que no hay o hay falta de comunicación, no hay una comunicación completa a nivel confidencial entre los dos gobiernos. Pero por otro lado, lo que podría ocurrir, Brenda, no sé si estás de acuerdo, es que desde Estados Unidos digan, pues que no nos creen, o por qué nos están pidiendo estas pruebas, o a lo mejor dirán, que ustedes no sabían de Rocha Moya, y entonces Yo creo, una cosa ujú. que pudo haberse manejado de manera confidencial privada, pues se va a hacer pública, porque supongo que así como México está diciendo, denos las pruebas, Estados Unidos puede decir, pues ahí les van, y ahí les van las pruebas públicas. ¿Qué te parece a ti? Sí, yo creo que hacerlo público lo que busca es elevar el nivel de presión. Para que haya una respuesta de parte de México. Desde Estados Unidos no hay tres opciones, como algunos analistas plantean, de que una es detenerlo con fines de extradición o detener este grupo de 10 personas, incluyendo al gobernador. La otra sería defenderlos y no detenerlos. Y la última sería dilatar el proceso pidiendo esta información. Desde la óptica de Estados Unidos es o cooperas o no cooperas. La administración Trump Uh -huh. va a un ritmo, en todas las agendas lo podemos ver, va a un ritmo brutal y lo que quiere es una respuesta. ¿Vas a colaborar conmigo en esta agenda para desmantelar a la narcopolítica o no? Y si no lo haces tú, pues tomaremos acciones nosotros. Ya lo decía ayer Donald Trump en su declaración, hace mención de que ya terminaron un poco de controlar el acceso de drogas por agua, por mar, que ahora van a tomar acciones ya en tierra contra los cárteles y que va a haber voces de México que se quejen, pero que si en México no se hace nada, ellos lo van a hacer. Entonces sí hay como esta escalerita de presión en donde se busca mandar señales de entrégalo, lo estamos pidiendo, no lo entregas, pues seguramente vendrá un evento mayor, ¿no? Yo creo que la escalada, las opciones de escalada existen y no podemos desvincularlo del tema comercial, porque hay quienes dicen, no, nos blinda el tema comercial, esta gran integración comercial y el ser el mayor socio comercial de Estados Unidos nos blinda. Yo pienso al contrario, en mi opinión, justamente porque somos un país tan importante para ellos, están enfocados en pues que no haya esto que ellos consideran una amenaza a su seguridad nacional, justamente en un socio estratégico para ellos. Entonces, creo que pueden elevar la apuesta y que puede ir tanto en acciones de fuerza como en acciones comerciales. Bueno, Brenda, pues yo te agradezco mucho que hayamos podido conversar esta mañana y habrá que estar atento a qué respuesta da el gobierno mexicano a estos hechos y Claro. declaraciones que ocurrieron en las últimas horas. Muchas gracias, Brenda. Gracias a ti, Pascal. Simplemente agregar nada más que en Sí, el ánimo de México está en el mejor interés que haya una colaboración con Estados Unidos, porque el fenómeno del crimen organizado es tan potente en nuestro país que si realmente se le quiere hacer frente desde el Estado mexicano, la mejor manera es justamente con coordinación con un país que tiene pues tremenda inteligencia sobre el tema. Vengo regresando de El Salvador, en donde pues tanto hablamos, ¿no? De cómo Bukele controló ahí a las pandillas. Hablé con muchísima gente. El tema de las pandillas no tiene nada que hacer con la amenaza del crimen organizado en nuestro país. Sí, tenían control territorial, sí cobraban derecho de piso, pero la fuerza que tiene el crimen organizado en nuestro país en términos financieros, en términos del armamento que poseen y de las enormes líneas de negocio, por así llamarlos, que manejan, porque no es nada más extorsión, sino es tráfico de blancas, de personas, huachicol fiscal, tala de árboles, en fin, es brutal y entonces pues la mejor manera, digamos, está en el mejor interés de México que sea de una manera coordinada con Estados Unidos. Ojalá que así sea. muy bien, Brenda, pues muchas gracias por estos minutos. Gracias, Pascal. Hasta luego. Gracias, Brenda Estefan, analista internacional.